Después de que los pilotos se desmayaron durante el vuelo, un niño de 12 años tomó el control del avión. ¿Qué fue lo que hizo? Mateo Torres ajustaba sus gafas mientras sus ojos brillaban con la vista de la pista de despegue llena de actividad. El calor en el aeropuerto era sofocante, pero eso no parecía incomodarlo. Llevaba un manual de aviación en una mano, hojeándolo distraídamente mientras esperaba el momento de abordar. Elena, su mamá, estaba a su lado, tratando de ocultar una sonrisa al ver la emoción casi eléctrica de su hijo. «Mira, mamá, ese es un Boeing 737-800. Se puede identificar por la forma de las góndolas y el estabilizador vertical», dijo Mateo, señalando un avión estacionado cerca de la puerta de embarque. «Ajá, góndolas». Elena arqueó una ceja. «Son esas cubiertas alrededor de los motores. Este modelo tiene un sonido más limpio, menos ruidoso». Mateo hablaba con tanta pasión que Elena no tuvo corazón para interrumpirlo. Pasaron por el proceso de abordaje y Mateo quedó boquiabierto al ver el avión de cerca. Se inclinó hacia la ventana, apenas logrando contener su curiosidad. Los sonidos del motor, el olor del aire acondicionado mezclado con el combustible de avión, era como estar en casa. «¿Estás bien? Parece que vas a explotar de felicidad», dijo una sobrecargo al recibirlos en la entrada. «Estoy más que bien. Es la primera vez que viajo en un Airbus A320. Sé todo sobre este modelo. Tiene un motor CFM56 y el sistema fly-by-wire es súper moderno». Hablaba rápido, como si cada palabra fuera una pieza de un rompecabezas que necesitaba encajar. La sobrecargo sonrió. «¿De verdad te gustan los aviones, eh?» Mateo no respondió. Ya estaba perdido en los detalles de la cabina. Una vez que se sentaron, sacó su manual y comenzó a hojearlo otra vez, señalando diagramas técnicos. «Mira esto, mamá. Este es el panel de instrumentos. ¿Te parece complicado? No lo es tanto. Este botón controla el modo de navegación y este otro ajusta los flaps». Elena solo movió la cabeza, maravillada por el conocimiento de su hijo. Durante el despegue, Mateo observaba todo con atención. Sintió la fuerza del empuje mientras el avión aceleraba en la pista y casi podía escuchar los cálculos en su cabeza. Cuando las ruedas dejaron el suelo, tomó la mano de su mamá con los ojos fijos en la ventana. «Es increíble, ¿verdad? ¿Cómo algo tan pesado puede volar así?», murmuró, casi para sí mismo. Minutos después de alcanzar la altitud de crucero, la misma sobrecargo volvió y se arrodilló junto a él. «Entonces, pequeño piloto, ¿quieres visitar la cabina de los comandantes?». Los ojos de Mateo se abrieron como platos. Elena dudó, pero antes de que pudiera responder, él ya estaba suplicando. «Por favor, mamá, solo un minuto». Después de una breve conversación, Mateo fue llevado a la cabina. Allí dentro, quedó fascinado con el panel de instrumentos iluminado. Los pilotos, un capitán experimentado y un copiloto más joven, fueron amables y conversaron un poco con él. «¿Sabías que el A320 es tu modelo?», preguntó Mateo. «Estás en lo correcto. Parece que tenemos a un futuro piloto aquí». El capitán rió, impresionado. Cuando Mateo regresó a su asiento, todavía estaba extasiado. Durante el resto del vuelo, no paró de hablar sobre lo que había visto y aprendido. Para él era como un sueño hecho realidad. Pero ese sueño estaba a punto de convertirse en algo que nunca imaginó. En ese momento, Mateo no sabía que esa experiencia sería solo el comienzo de un desafío que cambiaría su vida para siempre. El zumbido constante de los motores envolvía la cabina en una atmósfera de serenidad. Mateo Torres no podía apartar la mirada del ala del Airbus A320, mientras éste deslizaba por el cielo como un ave majestuosa. Desde su asiento junto a la ventana, calculaba mentalmente la velocidad del avión basándose en el tiempo y la distancia entre nubes.
Su entusiasmo por la aviación era tan evidente que incluso otros pasajeros lo miraban con una mezcla de curiosidad y ternura. Elena, su madre, hojeaba distraídamente una revista de a bordo. «Mateo, ¿quieres algo de comer? ¿Puedo pedirte un sándwich?» «No, gracias, mamá». Él apenas la escuchó, sumido en sus pensamientos sobre los procedimientos de aterrizaje que había leído esa misma mañana en su manual. En su mente, el vuelo no era solo un medio de transporte, era una oportunidad de aprendizaje. Mateo prestaba atención a cada pequeño detalle: el ligero cambio de inclinación del ala, la forma en que el avión atravesaba las nubes y el movimiento del personal de cabina. Todo formaba parte de una coreografía fascinante que él deseaba entender completamente. El intercomunicador interrumpió sus pensamientos. «Damas y caballeros, les habla su capitán. Nos encontramos a 10.000 metros de altitud sobrevolando el Golfo de México. Las condiciones son óptimas y esperamos aterrizar en Miami según lo programado. Les agradecemos por elegir volar con nosotros». La voz del capitán era tranquilizadora y la mayoría de los pasajeros se relajaron aún más. Sin embargo, Mateo, siempre atento a los detalles, notó algo. «Mamá, ¿te diste cuenta?» «¿De qué, hijo?» «La velocidad ha cambiado un poco. Creo que están ajustando la potencia de los motores». Elena rió suavemente. «¿No puedes simplemente disfrutar del vuelo como los demás?» Mateo sonrió, pero antes de responder, su atención fue captada por una leve vibración. Al principio fue casi imperceptible, pero pronto se convirtió en un movimiento más marcado. El capitán habló nuevamente. «Atención, hemos encontrado un poco de turbulencia, por favor. Permanezcan sentados con el cinturón de seguridad abrochado». Mateo miró por la ventana. Observó cómo las alas del avión se flexionaban ligeramente, adaptándose al cambio en las corrientes de aire. «Esto es normal, mamá. Los aviones están diseñados para soportar estas cosas», le dijo, intentando tranquilizarla. Pero la turbulencia aumentó. Pequeños sobresaltos se convirtieron en sacudidas violentas que hicieron que algunos pasajeros gritaran. Las luces de advertencia parpadearon y las bandejas se estremecieron en las mesas. Unas cuantas máscaras de oxígeno cayeron brevemente antes de volver a sus compartimentos. Elena tomó la mano de Mateo. «¿Esto también es normal?» «Depende, pero algo no me cuadra». Su voz estaba cargada de preocupación. El silencio se apoderó de la cabina, pero no el del confort. Era un silencio tenso, roto solo por el sonido de objetos cayendo y murmullos nerviosos entre los pasajeros. Mateo miró al frente, hacia la puerta del cockpit. No había movimiento, ni señales de comunicación desde allí. Eso lo inquietó. «Mamá, creo que algo no está bien. Los pilotos no han hablado desde que empezó la turbulencia». Elena intentó calmarlo. «Quizá están ocupados manejando el avión». «Eso pasa, ¿no?» Mateo no respondió. Su instinto le decía que había algo más. Observó a las sobrecargos que se reunían brevemente al final del pasillo, sus rostros reflejando una preocupación contenida. Una de ellas, la misma que lo había invitado a la cabina antes, notó su mirada y se acercó. «¿Estás bien, pequeño piloto?», le preguntó con un intento de sonrisa. «¿Todo está bien con los pilotos? No los hemos escuchado». La sobrecargo pareció dudar por un momento. «Estoy segura de que todo está bajo control. Quédate tranquilo». Pero Mateo no podía quedarse tranquilo. Algo en su interior le decía que no todo estaba bien. La turbulencia disminuyó un poco, pero no del todo. Miró a su madre, quien intentaba disimular su nerviosismo. Luego miró nuevamente hacia el frente. «Señora, creo que deberían revisar el cockpit». Habló con una seriedad inesperada para alguien de su edad. La sobrecargo lo miró, sorprendida por su tono. «No podemos abrir la puerta así como así, cariño. Hay protocolos». Mateo asintió,
pero su inquietud no disminuyó. Algo estaba mal, y pronto todos en ese avión lo descubrirían. La tensión en la cabina era palpable. Aunque la turbulencia había disminuido, los pasajeros no podían relajarse del todo. El sonido de las máscaras de oxígeno liberándose y las sacudidas previas seguían presentes en sus mentes, como un eco persistente. Mateo Torres, con los ojos fijos en la puerta del cockpit, sentía cómo su preocupación crecía. «Mamá, algo está mal». Su voz era baja, pero firme. Elena intentó calmarlo, pero esta vez ella misma estaba preocupada. «Mateo, seguro que los pilotos saben lo que están haciendo». Pero Mateo no estaba convencido. Algo en su interior, una mezcla de intuición y observación, lo empujaba a insistir. Miró a la sobrecargo que estaba más cerca. «Señorita, por favor, tienen que revisar la cabina de mando. Los pilotos no han hablado desde hace rato, ni siquiera durante la turbulencia más fuerte. Eso no es normal». La sobrecargo, una mujer joven pero con años de experiencia, intentó tranquilizarlo con una sonrisa. «No te preocupes, pequeño. Todo está bien. Los pilotos están concentrados. Es su trabajo». Pero Mateo notó algo en su mirada. No era tranquilidad, era duda. Algo en su interior le decía que ella también lo sospechaba. La joven se alejó rápidamente para hablar con otra compañera. Sus susurros y gestos indicaban que estaban considerando lo que el chico había dicho. Mateo no podía quedarse de brazos cruzados. Miró a su madre. «Mamá, los pilotos deberían haberse comunicado otra vez. Si todo estuviera bien, ya habrían hablado». Elena no sabía qué responder. Por un lado, confiaba en que los profesionales a bordo sabían manejar la situación. Por otro, conocía a su hijo lo suficiente para saber que rara vez estaba equivocado en asuntos relacionados con la aviación. La sobrecargo regresó poco después, pero esta vez su sonrisa había desaparecido. «Escucha, pequeño, vamos a verificar la cabina, ¿de acuerdo? Solo para asegurarnos de que todo esté bien. Tú quédate en tu asiento con tu mamá». Mateo asintió, aunque sabía que no podría relajarse. Observó cómo la mujer caminaba hacia la puerta del cockpit con pasos rápidos, pero cautelosos. Tocó la puerta 3 veces, como lo dictan los protocolos. Esperó. No hubo respuesta. Tocó de nuevo, esta vez más fuerte. Nada. Mateo, sentado a varias filas de distancia, vio cómo la sobrecargo intercambiaba una mirada nerviosa con otra compañera. Luego sacaron una llave maestra, la que usan en emergencias para acceder a la cabina. Mateo contuvo el aliento mientras giraban la cerradura. La puerta se abrió. La sobrecargo se asomó y, por un instante, pareció quedarse congelada. Después retrocedió bruscamente, llevándose una mano a la boca. Una de sus compañeras corrió hacia ella. Mateo sintió un nudo en el estómago. Algo estaba terriblemente mal. «¿Qué pasa?», gritó un pasajero desde atrás. «¿Todo está bien?», preguntó otra voz, llena de pánico. La sobrecargo intentó calmar a los pasajeros, pero su voz temblaba. «Solo un momento. Por favor, mantengan la calma». Mateo no podía esperar más. Soltó el cinturón de seguridad y antes de que Elena pudiera detenerlo, corrió hacia la cabina. «¡Mateo, regresa!», gritó su madre, pero él ya estaba al frente. Cuando llegó, vio lo que la sobrecargo había encontrado. Los 2 pilotos estaban inconscientes, reclinados en sus asientos, con las manos colgando a los lados. Una sensación de vértigo se apoderó de él. ¿Qué pasó?», preguntó, aunque sabía que nadie tenía una respuesta inmediata. La sobrecargo se giró hacia él, con el rostro pálido. «No sabemos, no responden, y el avión está descendiendo lentamente». Mateo se asomó al panel de instrumentos. Aunque su mente estaba llena de miedo, su pasión por la aviación lo ayudó a enfocar sus pensamientos.
Miró los indicadores. La altitud estaba bajando más rápido de lo normal. Las luces de advertencia parpadeaban y el piloto automático estaba desactivado. «Tenemos que estabilizar el avión», dijo con más firmeza de la que esperaba de sí mismo. La sobrecargo lo miró, sorprendida. «¿Qué? No... tú... eres un niño». Mateo respiró hondo. «Sé cómo funciona. He estudiado mucho sobre esto. Por favor, si nadie más puede hacerlo, déjenme intentarlo». La joven dudó, pero el descenso del avión y la falta de opciones claras la forzaron a tomar una decisión. Con una mezcla de miedo y esperanza, le permitió sentarse en el asiento del copiloto. «Voy a comunicarme con la torre de control. Solo haz lo que puedas». Mateo, con las manos temblando, tomó el control del avión por primera vez. Sabía que era solo el comienzo de algo mucho más grande. Las manos de Mateo temblaban mientras sus dedos se posaban sobre el yoke, el control principal del avión. Su corazón latía con fuerza, pero su mente estaba concentrada. Todo lo que había leído, practicado en simuladores y aprendido en sus interminables horas de estudio, ahora tenía que servirle. No había margen para el error. La sobrecargo, con voz temblorosa, estableció contacto con la torre de control en Miami. «Mayday, Mayday. Vuelo 635, declaramos emergencia. Los pilotos están inconscientes. Repito, los pilotos están inconscientes. Tenemos a un pasajero intentando estabilizar la aeronave». La respuesta llegó rápidamente, pero con evidente incredulidad. «¿Un pasajero? ¿Quién está al mando?». La sobrecargo miró a Mateo, aún dudando si había hecho lo correcto. «Un niño. Tiene conocimientos básicos de aviación». Se produjo un silencio en la línea, pero pronto el controlador habló nuevamente, esta vez con una mezcla de urgencia y calma profesional. «Vuelo 635, ¿entendido? Por favor, mantengan la calma. Necesitamos saber la altitud actual y la velocidad». Mateo ajustó el asiento para alcanzar mejor los controles. Miró rápidamente los instrumentos frente a él. «Estamos a 8.000 metros y descendiendo. Velocidad 750 kilómetros por hora». Su voz sonaba más segura de lo que se sentía. La torre respondió de inmediato. «Necesitamos estabilizar la altitud. Toma el control del yoke con ambas manos y tira suavemente hacia ti. No demasiado, solo lo suficiente para nivelar el avión». Mateo obedeció. Sentir la resistencia del yoke en sus manos fue abrumador, pero poco a poco el descenso se ralentizó. «Lo logré», dijo, más para sí mismo que para los demás. La sobrecargo suspiró aliviada, pero el controlador interrumpió. «Buen trabajo, pero aún no estamos fuera de peligro. Puedes activar el piloto automático». Mateo revisó el panel. Buscó los interruptores, pero las luces indicaban un problema. «No funciona. Creo que está desactivado debido a la turbulencia o algún fallo». La respuesta de la torre llegó con rapidez. «Entendido. Tendrás que manejar manualmente. ¿Tienes conocimiento de cómo mantener la estabilidad del avión?». Mateo asintió, aunque nadie podía verlo. «Sí, he practicado con simuladores. Sé cómo usar el horizonte artificial y el altímetro». Elena, que había llegado hasta el cockpit, lo miraba con lágrimas en los ojos, dividida entre el miedo y el orgullo. «Mateo, ten cuidado». Él le lanzó una rápida mirada. «Mamá, puedo hacerlo. Confía en mí». Con las instrucciones de la torre, Mateo logró estabilizar el avión, pero su alivio fue breve. Nuevas luces de advertencia comenzaron a parpadear en el panel. Mateo señaló hacia ellas. «¿Qué significa eso?». La sobrecargo revisó rápidamente un manual de emergencia. «Es el sistema hidráulico. Está fallando. Si no lo arreglamos, no podremos usar el tren de aterrizaje ni los flaps». Mateo sintió un nudo en el estómago.
Sin el sistema hidráulico, aterrizar sería casi imposible. ¿Hay un sistema de respaldo?, preguntó rápidamente. La torre respondió: sí, hay un sistema manual. Necesitarás activarlo, pero puede requerir mucho esfuerzo físico. ¿Tienes alguien que pueda ayudarte? La sobrecargo miró a Mateo y luego a Elena. Yo lo haré. ¿Qué tenemos que hacer? Mateo comenzó a recibir instrucciones detalladas. Mientras la sobrecargo se movía rápidamente para girar las válvulas del sistema de respaldo, Mateo mantenía el control del avión. Las vibraciones constantes y el ruido ensordecedor dentro de la cabina hacían que cada acción fuera más difícil, pero ninguno podía permitirse fallar. Está activado. La sobrecargo volvió, jadeando por el esfuerzo. Mateo verificó los indicadores. El avión aún era manejable, pero cada maniobra se sentía más pesada. La torre de control habló nuevamente. Mateo, lo estás haciendo bien, pero tenemos que descender a 3000 metros para preparar la aproximación. Te guiaré en los ajustes. Mateo comenzó a descender con cuidado, pero el peso del avión y la falta de asistencia hidráulica lo hacían cada vez más difícil. Sus brazos empezaban a doler, pero no podía detenerse. Cada segundo requería toda su concentración. El avión atravesó una capa de nubes, revelando un panorama inquietante. Relámpagos brillaban en la distancia, indicando una tormenta en el camino. Hay mal clima cerca de Miami, dijo el controlador. Tendrás que usar los instrumentos para alinearte con la pista. No confíes en tus ojos. Mateo tragó saliva. Entendido. La verdadera batalla apenas comenzaba. La cabina del Airbus A320 estaba en silencio, excepto por el constante zumbido de los motores y los pitidos intermitentes de las alarmas. Mateo Torres mantenía ambas manos firmes en el yoke, sus brazos cansados pero determinados. A cada segundo que pasaba, sentía el peso de las vidas que dependían de él. El avión había descendido a 3000 metros, tal como lo había indicado el controlador, pero nuevos desafíos comenzaban a aparecer. En el horizonte, las primeras ráfagas de una tormenta sacudieron el avión. El clima, que hasta hacía poco era manejable, se tornaba rápidamente hostil. Mateo notó cómo las corrientes de aire empujaban la aeronave de un lado a otro. Las luces de advertencia volvieron a encenderse. «Mateo, ¿puedes reportar tu posición y condiciones?», preguntó el controlador desde la torre de Miami. Mateo revisó los instrumentos. «Estamos estables a 3000 metros, pero hay vientos fuertes y turbulencia. Los indicadores de velocidad del aire fluctúan». La voz de la torre se mantuvo calmada. «Lo estás haciendo muy bien. Mantén la velocidad a 250 nudos. No permitas que el avión descienda más hasta que estemos listos para la aproximación final». Mateo asintió, aunque sabía que el viento lo hacía más difícil de lo que parecía. Los pasajeros detrás de él comenzaban a inquietarse otra vez. Algunas personas lloraban y los murmullos crecían. La sobrecargo trataba de mantener la calma, pero Mateo podía sentir la presión en el ambiente. «Mamá, ¿puedes decirles que todo estará bien?», preguntó Mateo, sin apartar los ojos de los controles. Elena miró a su hijo, su corazón dividido entre el miedo y el orgullo. Tomó aire y caminó hacia la cabina de pasajeros. «Por favor, mantengan la calma. Mi hijo está siguiendo las instrucciones de los controladores. Lo vamos a lograr». Aunque su voz temblaba, sus palabras tuvieron un efecto tranquilizador. Al menos, por unos momentos, el pánico comenzó a disminuir. Pero Mateo no tenía tiempo de pensar en los demás. Una nueva alerta en el panel captó su atención. Era el tren de aterrizaje. «¿Qué pasa ahora?», preguntó en voz alta, más para sí mismo que para la tripulación. La sobrecargo revisó rápidamente el manual. El tren de aterrizaje está bloqueado. No baja automáticamente. Mateo sintió que el nudo en su estómago se apretaba más.
¿Hay forma de liberarlo manualmente? La torre respondió antes de que la sobrecargo pudiera hablar. Sí, Mateo. Hay un mecanismo manual cerca del área de la cabina. Requiere girar una palanca para liberar el tren de aterrizaje. Necesitarás ayuda para hacerlo. La sobrecargo asintió y salió de inmediato hacia la zona indicada. Mientras tanto, Mateo seguía luchando por mantener el avión estable. Cada ráfaga de viento lo hacía sentir que el avión estaba a punto de salir de control, pero su mente estaba enfocada en las instrucciones que había aprendido en simuladores. Mateo, necesito que ajustes los flaps a posición intermedia para prepararte para la aproximación, dijo la torre. Mateo localizó los controles de los flaps y comenzó a moverlos lentamente. El avión vibró ligeramente mientras el cambio en los flaps ayudaba a reducir la velocidad. Flaps ajustados, reportó intentando sonar más tranquilo de lo que realmente estaba. Mientras tanto, la sobrecargo y un pasajero voluntario trabajaban en la palanca manual. Mateo escuchaba sus esfuerzos mientras giraban con fuerza, luchando contra el sistema bloqueado. «¡Está muy dura!», gritó la sobrecargo desde el fondo. Mateo respiró hondo. «No se rindan. Lo necesitamos para aterrizar». Finalmente, un sonido metálico anunció que la palanca había cedido. Desde su posición, Mateo vio cómo los indicadores del tren de aterrizaje cambiaban de rojo a verde. Sintió un breve alivio. «Tren de aterrizaje desplegado. Buen trabajo, Mateo». La voz de la torre sonaba más animada. «Ahora viene la parte más crítica. La tormenta está complicando las cosas, pero puedes hacerlo. Te guiaremos hacia la pista». Mateo observó por la ventana. La visibilidad era prácticamente nula, pero confiaba en los instrumentos frente a él. El horizonte artificial y los indicadores de rumbo eran su única conexión con el mundo exterior. El controlador dio las primeras instrucciones de alineación. «Mateo, gira a rumbo 275, mantén la altitud y reduce la velocidad a 200 nudos». «Entendido». Mateo ajustó el yoke con cuidado. Sus manos estaban sudando, pero su concentración era absoluta. Cada segundo que pasaba sentía cómo el avión se volvía más difícil de manejar. Las ráfagas de viento empujaban con fuerza y los controles respondían lentamente debido a los problemas hidráulicos. Pero Mateo no se rindió. Su determinación era inquebrantable. «Mateo, estás alineado con la pista. Prepárate para la aproximación final». El momento de la verdad estaba cerca, y Mateo sabía que cada decisión que tomara en los próximos minutos sería crucial. El avión temblaba violentamente mientras Mateo Torres, con el sudor cayendo por su frente, luchaba por mantenerlo alineado. La tormenta que rodeaba el área de aproximación era implacable, con ráfagas de viento y relámpagos que iluminaban el cielo. Los motores rugían y los pitidos intermitentes de los instrumentos fallando llenaban la cabina de un ruido ensordecedor. La voz del controlador resonó en los auriculares. «Mateo, estás a 10 kilómetros de la pista. Necesitas reducir la velocidad a 180 nudos y mantener un ángulo de descenso estable. Usa el horizonte artificial como referencia». Mateo asintió, aunque sabía que el controlador no podía verlo. Ajustó los controles con precisión, tratando de ignorar los sonidos alarmantes a su alrededor. Sus brazos le dolían y el yoke respondía con una resistencia que hacía cada maniobra una lucha. La sobrecargo, con el rostro cansado pero determinado, se colocó detrás de Mateo. «¿Cómo vas?», preguntó, aunque la respuesta era evidente en su expresión tensa. «Aún estamos en camino», respondió Mateo, sin apartar la mirada de los instrumentos. Los pasajeros, aunque no podían ver lo que sucedía en el cockpit, sentían la tensión en cada movimiento del avión. Algunos lloraban en silencio, otros rezaban.
y unos cuantos mantenían la mirada fija en las ventanillas como si buscaran un milagro entre las densas nubes negras. La torre habló de nuevo, con una voz firme que intentaba tranquilizar al joven piloto. «Mateo, hay ráfagas cruzadas muy fuertes en el umbral de la pista. Cuando estés a 500 metros, necesitarás compensarlas manualmente para alinear el avión. Mantén la calma y confía en los controles». Mateo respiró profundamente. No era la primera vez que había practicado ese tipo de maniobra en simuladores, pero esta era la vida real. Y el viento que golpeaba el fuselaje no se parecía a nada que hubiera experimentado antes. «Entendido. Estoy listo». El avión atravesó una capa densa de nubes, y de pronto, Mateo tuvo una breve visión de las luces de la pista parpadeando a lo lejos. Aunque la tormenta aún era intensa, esa pequeña señal de la pista le dio un destello de esperanza. Pero no había tiempo para celebraciones. Los últimos minutos serían críticos. «Mateo, estás a 1000 metros de altitud», informó el controlador. «Reduce los flaps a posición completa y ajusta el tren de aterrizaje para el impacto». Mateo movió rápidamente las palancas de los flaps, sintiendo cómo el avión respondía al cambio. Las vibraciones aumentaron, pero la reducción de velocidad era evidente. Su cuerpo estaba tenso, cada músculo concentrado en las instrucciones. «Flaps ajustados. Tren de aterrizaje está en posición», confirmó. La voz de la torre sonó más urgente. «Mateo, el viento cruzado está aumentando. Tienes que ajustar el rumbo ligeramente hacia la izquierda para contrarrestar, pero recuerda, no exageres el movimiento». Mateo hizo los ajustes con cuidado, sintiendo cómo el avión luchaba contra las corrientes de aire. Cada maniobra requería precisión absoluta. La pista ahora era visible, aunque borrosa por la lluvia que golpeaba la cabina. «A 500 metros, Mateo. Estás alineado. Mantén el ángulo y prepárate para reducir la velocidad al impacto», dijo la torre, su voz serena pero tensa. En ese momento, un fuerte golpe de viento hizo que el avión se tambaleara peligrosamente hacia un lado. Los pasajeros gritaron y la sobrecargo se aferró a una de las paredes para no caer. Mateo sujetó el yoke con todas sus fuerzas, usando cada fragmento de conocimiento que tenía para estabilizar el avión. «Tienes esto, Mateo», gritó la sobrecargo, más para animarlo que por necesidad real. Mateo, con el corazón acelerado, ajustó nuevamente los controles. Su mente trabajaba rápidamente, recordando cada procedimiento que había leído. «Puedo hacerlo», murmuró para sí mismo. Finalmente, el avión se encontraba a escasos metros del suelo. Las luces de la pista brillaban con intensidad, guiándolo como un faro en medio de la tormenta. Mateo ajustó los flaps una última vez y levantó ligeramente el morro del avión, siguiendo las instrucciones de la torre. «Mateo, reduce la velocidad de impacto. Mantén el tren de aterrizaje principal hacia abajo y toca tierra suavemente». El momento llegó. Mateo sostuvo el yoke con fuerza y con un movimiento preciso alineó el avión para el aterrizaje. Las ruedas principales tocaron la pista con un fuerte impacto, pero el avión se mantuvo estable. «Ahora usa los reversores de empuje y los frenos», dijo la torre. Mateo activó los reversores, sintiendo cómo el avión desaceleraba rápidamente mientras el ruido ensordecedor llenaba la cabina. Las luces de emergencia seguían parpadeando, pero el avión estaba bajo control. Finalmente, después de lo que pareció una eternidad, el avión se detuvo al final de la pista. Un silencio absoluto llenó la cabina, roto solo por los sollozos de alivio de los pasajeros. Mateo se dejó caer en el asiento, su cuerpo temblando por la adrenalina. La sobrecargo lo miró con lágrimas en los ojos. «Lo lograste. Salvaste a todos». Elena corrió hacia él y lo abrazó con fuerza, sin poder contener las lágrimas. Mateo, exhausto, solo pudo asentir. La voz de la torre resonó en el cockpit una última vez.
Vuelo 635. Bien hecho, Mateo. Bien hecho. El joven, con los ojos llenos de emoción, miró hacia la lluvia que golpeaba el cristal. Sabía que este momento quedaría grabado en su memoria para siempre. El avión estaba detenido al final de la pista, pero el corazón de Mateo Torres aún latía como si estuviera enfrentando la tormenta. En el interior de la cabina, un silencio pesado fue reemplazado lentamente por el sonido de aplausos y vítores provenientes de los pasajeros. Las luces de emergencia seguían parpadeando, pero el peligro había pasado. Mateo respiró profundamente, dejando escapar un suspiro que llevaba conteniendo desde que todo comenzó. Elena, con lágrimas en los ojos, abrazó a su hijo con toda la fuerza que tenía. «Lo hiciste, Mateo, lo lograste». La sobrecargo también se dejó llevar por la emoción y aunque intentaba mantener su profesionalismo, no pudo evitar derramar unas lágrimas mientras se acercaba a Mateo. «Nunca en mi vida pensé que diría esto, pero eres un héroe». Mateo, con la mirada fija en los controles frente a él, apenas pudo responder. Estaba exhausto. Sus brazos dolían por el esfuerzo de controlar el avión durante tanto tiempo, pero en su mente resonaban las últimas palabras del controlador. Bien hecho. Eso era suficiente para él. Fuera del avión, las luces de emergencia del aeropuerto se acercaban rápidamente. Vehículos de bomberos, ambulancias y unidades de seguridad rodeaban la aeronave, listos para atender cualquier situación. Mateo observó cómo las gotas de lluvia golpeaban el parabrisas, reflejando las luces intermitentes del aeropuerto. El capitán de bomberos fue el primero en entrar al avión, seguido por paramédicos. Buscaban a los pilotos inconscientes y evaluaban a los pasajeros, pero pronto todos los ojos se dirigieron al niño de 12 años sentado en el asiento del copiloto. ¿Es él quien aterrizó el avión?, preguntó uno de los paramédicos, incrédulo. La sobrecargo asintió con orgullo. Sí, lo hizo. Mateo sintió las miradas sobre él, pero en lugar de orgullo sentía un extraño vacío. Todo su cuerpo temblaba, no por miedo, sino por el peso de lo que acababa de hacer. Su madre se arrodilló frente a él, sosteniéndolo por los hombros. «Hijo, está bien, ya pasó». Los pasajeros comenzaron a salir del avión. Algunos se detuvieron para agradecer personalmente a Mateo, inclinándose hacia la cabina para expresarle su gratitud. Una mujer mayor, con lágrimas en los ojos, lo miró fijamente. «Eres nuestro ángel. Nunca olvidaremos lo que hiciste por nosotros». Mateo apenas pudo responder con una sonrisa débil, pero las palabras resonaron en su interior. La gravedad de la situación empezaba a asentarse. Un grupo de periodistas, alertados por la noticia del aterrizaje de emergencia, esperaba fuera del avión. En cuanto Mateo bajó los escalones acompañado por su madre y la tripulación, las cámaras destellaron y los micrófonos se alzaron. «Mateo, Mateo, ¿cómo lograste aterrizar el avión? ¿Qué sentiste al estar al mando? ¿Planeas ser piloto cuando seas mayor?» Elena intentó protegerlo del asedio, colocándose frente a él. «Por favor, entiendan, Mateo necesita descansar». Pero Mateo, con una madurez que parecía sobrepasar su edad, levantó una mano para calmar a la multitud. «No soy un héroe. Solo hice lo que tenía que hacer. Muchas personas me ayudaron, especialmente la tripulación y la torre de control. Solo quiero ir a casa». La multitud quedó en silencio por un momento, sorprendida por su humildad. Luego, los aplausos estallaron una vez más. Mateo fue escoltado por los equipos de emergencia hacia una sala del aeropuerto, donde finalmente pudo sentarse y dejarse llevar por el cansancio. Mientras tanto, la historia comenzaba a difundirse por todo el mundo. Las redes sociales explotaron con titulares como
niño de 12 años, aterriza avión y salva más de 100 vidas. Mateo no tenía idea de lo que le esperaba fuera de ese aeropuerto, pero en ese momento solo quería dormir. Antes de cerrar los ojos, miró por la ventana del aeropuerto hacia los cielos oscuros. A pesar del agotamiento y las emociones, una idea clara brillaba en su mente. Esto es solo el comienzo. Algún día seré piloto y no por emergencia, sino porque nací para esto. Los días posteriores al aterrizaje fueron un torbellino de atención mediática para Mateo Torres. Su hazaña se convirtió en noticia mundial y todos querían saber más sobre el niño héroe que había salvado más de 100 vidas en un vuelo comercial. Mateo y su madre, Elena, fueron invitados a programas de televisión, entrevistados por periodistas, y su rostro apareció en portadas de periódicos y revistas. A pesar de la fama repentina, Mateo permanecía humilde. Cuando le preguntaban cómo había logrado controlar el avión, su respuesta era siempre la misma. Solo hice lo que tenía que hacer. Los controladores me ayudaron mucho y la tripulación fue increíble. No lo hice solo. En casa, en la pequeña sala donde siempre había soñado con aviones, Mateo finalmente tuvo un momento de tranquilidad. Se sentó frente a su simulador de vuelo, el mismo en el que había aprendido a controlar los instrumentos básicos de un avión. Pasó sus dedos sobre los controles, pensando en todo lo que había vivido. La experiencia había sido aterradora, pero también le había confirmado algo que siempre había sabido. Quería ser piloto. Una mañana, mientras revisaba correos con su madre, Elena abrió un mensaje de la aerolínea con una expresión de asombro. «Mateo, tienes que ver esto». El correo decía que la aerolínea le otorgaba vuelos vitalicios como muestra de agradecimiento por su valentía. Además, incluía una oferta especial, una beca para que Mateo estudiara aviación cuando tuviera la edad adecuada. ¿Es en serio?, preguntó Mateo, sin poder creerlo. Elena lo abrazó, orgullosa de su hijo. «Es solo el comienzo de tu sueño, hijo». Mateo aprovechó cada oportunidad que tuvo después de eso para aprender más sobre aviación. Estudió con aún más dedicación, se inscribió en clases de ciencias avanzadas y matemáticas, y buscó simuladores más complejos. Su fama le abrió puertas a mentores que le enseñaron sobre el arte y la ciencia de volar. A pesar de la atención y los elogios, Mateo nunca dejó que la fama lo cambiara. Para él no era un héroe, sino un joven con una pasión. Cada vez que miraba al cielo, sentía esa conexión que lo había llevado a tomar los controles del avión en aquel vuelo inolvidable. Unos años después, Mateo estaba sentado en una sala de espera, pero esta vez no era un aeropuerto comercial. Era un centro de entrenamiento de aviación. Su uniforme estaba impecable y en sus manos tenía el mismo manual de aviones que había llevado aquel día del vuelo. Había llegado el momento de convertirse en piloto profesional. Durante su primer vuelo de entrenamiento, al despegar por primera vez como piloto oficial, Mateo miró hacia el horizonte con una sonrisa tranquila. El cielo, con sus infinitas posibilidades, estaba allí para él. Mientras ascendía, su mente regresó brevemente al momento en que había aterrizado ese avión años atrás. Pero esta vez no sentía el peso de la emergencia, sino la emoción del futuro. El niño que había soñado con volar había crecido y ahora estaba listo para conquistar los cielos. El avión desapareció entre las nubes, llevando consigo a un joven piloto con un destino claro y un corazón lleno de pasión. Espero que hayas disfrutado de la historia de hoy. Si te gustó, suscríbete al canal para no perderte más historias como esta. Dale like y comenta abajo qué te pareció la historia. Nos vemos en el próximo video.